Hoy vamos a analizar lo que dijo Paloma Valencia en la entrevista, donde deja de lado lo personal y entra de lleno a cuestionar el rumbo del gobierno de Gustavo Petro. No se trata aquí de campaña, sino de su lectura sobre lo que está pasando en el país y lo que, según ella, habría que corregir. Valencia sostiene que uno de los mayores errores del actual gobierno ha sido permitir que la corrupción se normalice en el discurso público. Afirma que se ha construido una narrativa donde todos roban, pero nadie asume responsabilidades claras. Para ella, cuando no hay sanciones ejemplares ni controles estrictos, el mensaje que se envía es de permisividad. Otro punto que enfatiza es el manejo fiscal. Señala que el país enfrenta un déficit elevado y una deuda creciente, mientras el gasto de funcionamiento del Estado consume la mayor parte de los recursos. En su visión, esto limita la inversión social real y obliga a replantear el tamaño y eficiencia del aparato estatal. También cuestiona lo ocurrido en salud. Según su análisis, hoy los ciudadanos enfrentan más barreras para acceder a citas, medicamentos y procedimientos, lo que evidencia, dice ella, problemas de gestión más que de falta de leyes. Finalmente plantea que Colombia necesita instituciones fuertes, control del gasto, digitalización para reducir burocracia y una política anticorrupción implacable. Su postura es clara: más ejecución y menos discurso, más resultados concretos y menos improvisación. Nuestro propósito es que Colombia se enriquezca, porque la única manera de acabar con la pobreza es con riqueza. Y entonces, ¿usted con quién estaría en el tema de la salud? Y habría una que hacer, porque es que realmente no la, como diríamos los países, la despelotaron completamente el tema de la salud. Usted de una vez ya está pensando, tiene grupo de personas. Tenemos un supergrupo en materia de salud y hemos venido avanzando en una visión de lo siguiente: entender qué fue lo que hizo Petro, que es lo primero que uno necesita. Hoy el colombiano va a pedir una cita y no se la dan. Eso no pasaba antes. Hoy el colombiano va a pedir unos medicamentos y no hay medicamentos. Eso no pasaba antes. Hoy el colombiano necesita una operación y ya no hay cupo porque es que han ido cerrando urgencias, especialistas. Vaya y tenga un niño enfermo. Los pediátricos son los que más han cerrado en todo el país. Unidades neonatales no hay. No hay donde tener un niño, no hay. Entonces eso requiere contrarreforma. No, es que esos problemas no son de leyes. Yo no soy un presidente poeta. El presidente Petro cree que para uno cambiar el mundo uno escribe. No, uno escribe para el regocijo, para la belleza. La política es de hacer. Cuando usted es presidente, usted no escribe leyes. Usted coge la chequera e invierte la plata en lo que quiere cambiar. Nosotros vamos a recibir una chequera sin fondo. Sí, señora. Nacho, me dijeron aquí en Antioquia, yo iba a dejar la olla pelada y me dijeron, se va a llevar la olla. Y es verdad. Este país se demoró 215 años en deber 800 billones. Y hoy debemos 1.200. Y la tasa que estamos pagando es como si nos hubiéramos metido en el gota a gota. Pagamos el 13.5, el doble de lo que pagamos. Se me vuelve y me la planteo en el futuro. Le toca hacer reforma, porque si no hace una reforma, sí, claro, ¿de dónde va a sacar la plata? Bueno, o sea, usted dijo bisturí, listo. Ese bisturí se va a ver a los 6 meses, a los 8 meses. Vamos a darle duro usted va a tener que nombrar un excelente gerente en Ecopetrol. Usted me pregunta, ¿y cómo va a lograr que haya plata si va a bajar los impuestos? Eso es una buena pregunta. Si no bajamos los impuestos, no va a haber plata. Hoy quiero hablarles de una estrategia que puede cambiar el rumbo económico de un país: bajar los impuestos para que nazcan más empresas y crezcan más negocios. La lógica es sencilla. Cuando los impuestos son demasiado altos, especialmente para micro y pequeñas empresas, el mensaje que recibe el emprendedor es claro: arriesgarse no vale la pena. Muchos prefieren quedarse en la informalidad o simplemente no emprender. Pero cuando el Estado reduce la carga tributaria, libera oxígeno, y ese oxígeno se traduce en inversión, contratación y expansión. Bajar impuestos no significa dejar al Estado sin recursos, significa ampliar la base productiva. Si más personas crean empresas, si más negocios facturan y generan empleo, el recaudo crece por volumen, no por asfixia. Es mejor cobrar poco a muchos que mucho a pocos. Además, una menor presión fiscal atrae inversión extranjera. Los capitales buscan estabilidad y reglas claras. Si un país envía el mensaje de que quiere que produzcan, inviertan y generen riqueza, se vuelve competitivo frente a la región. El crecimiento económico no se decreta, se construye. Y se construye facilitando, no castigando. Menos trabas, menos miedo a contratar, más incentivos para formalizarse. Cuando el emprendedor siente que el Estado es aliado y no enemigo, la economía empieza a moverse. Y cuando la economía se mueve, el empleo crece, los ingresos mejoran y la pobreza empieza a retroceder. Porque lo que pasa en Colombia es que nadie está invirtiendo. No invierten los colombianos y no invierten los extranjeros. Nosotros vamos a bajar los impuestos y vamos a tomar, ya le voy a decir cómo es que lo vamos a hacer. Bajamos los impuestos con la esperanza de que Nacho, usted y usted monten un negocio.
Vamos a buscar que este país empiece a crecer económicamente. Usted dirá, ¿y el primer año qué hace? Vamos a tomar medidas administrativas en la DIAN. ¿Qué es eso? Más beneficios de auditoría, rebajan los intereses, rebajan el capital. Que todo el mundo pague lo que le debe a la DIAN. Que se ponga al día. Claro, muy bien. rápido, para recaudar hay una plata. Y la otra plata que vamos a recaudar es la plata que tiene la SAE en todos esos bienes de los mafiosos. Vamos a salir a liquidar todo eso para tener un efectivo para ese primer año, mientras se producen los impuestos. Nacho, si nosotros logramos que la construcción crezca 6% y que la minería crezca, esto no es exótico, 5%, nosotros recaudamos el siguiente año, solo de eso 30 billones. Paloma, ¿de qué depende que crezca la construcción 6%? De que volvamos a activar mi casa ya. De que tengamos recursos disponibles para incentivar la construcción de vivienda. Hoy quiero plantear una reflexión clave. ¿Qué debería hacerse una vez termine el gobierno actual? No desde la revancha política, sino desde la responsabilidad institucional, porque cuando cambia un gobierno, lo que realmente importa es revisar, corregir y reconstruir lo que no funcionó. Lo primero sería realizar una auditoría integral del Estado, revisar contratos, nóminas, creación de entidades, ejecución presupuestal y compromisos adquiridos. No se trata de persecución, sino de transparencia. Saber exactamente cómo quedan las finanzas públicas, cuál es el tamaño real del déficit y qué obligaciones futuras se dejaron firmadas. Segundo, evaluar el impacto de las reformas implementadas. ¿Mejoró el acceso a la salud o empeoró? ¿Se fortaleció el empleo formal o aumentó la informalidad? ¿Las decisiones económicas impulsaron inversión o la frenaron? Esa revisión debe ser técnica, con datos, no con discursos. Tercero, analizar el crecimiento del aparato estatal. Si hubo expansión de burocracia o duplicidad de funciones, habría que reorganizar, fusionar o eliminar entidades innecesarias para hacer el Estado más eficiente y menos costoso. Cuarto, revisar los programas sociales, cuáles funcionan, cuáles no y cuáles requieren ajustes urgentes. La prioridad debe ser que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Y finalmente, fortalecer los mecanismos anticorrupción. Si hubo irregularidades, deben investigarse con independencia y rigor. Pero más importante aún, establecer controles que impidan que se repitan. El cierre de un gobierno no es el fin de una etapa política, es el inicio de una evaluación seria, porque un país que no revisa, repite errores, y uno que corrige con firmeza, avanza. Mire, yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta del problema de la corrupción de este país. Lo primero es la conciencia que tienen que tener los colombianos al votar. Muchos de los bandidos que tenemos los elige la gente. Y la gente tiene que darse cuenta que el voto sí cuenta. Y que no todo, la mentira más grande de este país es que todos los políticos son iguales. Y ahí se esconde todo el mundo. Yo voté por ese y quien fuera a creer que salió ladrón, yo qué culpa, todos son iguales. No es verdad, no todos son iguales y uno sí puede votar bien y elegir gente honesta. Ese es el primer tema. Segundo, nosotros tenemos que tener una política anticorrupción implacable. Implacable. ¿Por qué? Porque si usted mete a los primeros corruptos al inicio del gobierno a la cárcel, los demás se desaniman. Cuando esto se vuelve la fiesta a la robadera, como está pasando con Petro, pues eso todo el mundo roba. Me dijo un amigo en una entidad pública, me dijo, yo no había visto una cosa igual, Paloma, para decirte, lo que no está empotrado se lo van a llevar. Es una cosa, entonces ahí vamos a tener que hacer unas investigaciones serias, porque las entidades van a quedar en muy mal estado. Yo hoy denunciaba, la Agencia Nacional de Tierras acaba de contratar 5.000 personas por más de 260.000 millones de pesos. ¿Buscaría usted, pero entonces, un agente investigador de acá de Colombia o en el exterior? Le pongo el ejemplo de lo que sucedió acá en Medellín con Federico Gutiérrez, que realizó una investigación de esos más de 500 casos en Medellín. Ahí está el señor Quintero imputado con varios de sus personajes. Y yo creo que esa es una cosa que nos va a tocar hacer, porque es que la verdad, el gobierno de Gustavo Petro es el más corrupto de la historia de Colombia. Y los colombianos que creyeron en él tienen que ver cómo se robaron todo. Porque él ha creado una narrativa como que todo el mundo roba, pero no es culpa de él. Pobrecito, citico, él está ahí como sentado. Y él no tiene nada que ver, y roban los del M19 y roban los del Partido Verde y roban los unos y los otros y nada tiene que ver con él, sus manos derechas roban. Dice ahora él, no yo, que su secretaria privada se robó la salud y así, y él no tiene nada que ver. Yo creo que esta investigación hay que hacerla y habrá que buscar cuál es el mejor mecanismo. Yo creo mucho en los colombianos y creo que se puede hacer a través de agentes interventores colombianos. Y después de analizar todo esto, queda una conclusión clara. Más allá de simpatías o diferencias políticas, lo que realmente importa es el futuro del país. Cada gobierno deja decisiones, aciertos y errores,
pero lo fundamental es que como ciudadanos aprendamos a evaluar con criterio, con datos y con memoria. No se trata de aplausos automáticos ni de críticas ciegas, se trata de exigir resultados. Colombia necesita instituciones fuertes, transparencia real y políticas que generen crecimiento, empleo y estabilidad. Necesita menos improvisación y más ejecución. Y sobre todo necesita ciudadanos informados que no se conformen con titulares, sino que profundicen, cuestionen y participen activamente. Porque el rumbo de un país no lo define solo quien gobierna, lo define también la vigilancia y el compromiso de su gente. El debate debe elevarse, volverse más serio, más responsable y más enfocado en soluciones concretas. Si este análisis te aportó claridad, suscríbete al canal para seguir profundizando en los temas que realmente impactan a Colombia. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Dale like si crees que necesitamos más conversaciones de fondo como esta y comparte este video para que más personas participen en un debate informado y consciente.